Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Mi nombre es Adrián Díaz y este episodio vamos a hablar sobre los estímulos fiscales de este año, de este 2025. El análisis puntual de este tema lo tendremos en voz de dos importantes integrantes de la Comisión Técnica Fiscal de este respetado colegio. El maestro Roberto Colín Mosqueda, que tiene una amplia trayectoria en el área fiscal y auditoría, y el maestro Rodolfo Jerónimo Pérez, con más de 30 años de experiencia en el sector empresarial e independiente, así como en consultoría legal fiscal y asesor en sostenibilidad. Bienvenidos, maestro Roberto, maestro Rodolfo, ¿cómo están? Gracias, Adrián, por la invitación. Gracias a ti. Gracias, Adrián, un honor estar aquí. Y bueno, pues vamos a entrar en contexto, partiendo del entendido que los estímulos fiscales son incentivos que el gobierno otorga a individuos o empresas para fomentar ciertas actividades económicas o promover el desarrollo de sectores específicos y que se representan justamente a través de diversas formas, tales como las deducciones fiscales, los créditos fiscales, las exenciones fiscales, el subsidio. Pues me gustaría empezar justamente con mis invitados que nos explicaran, ¿no? A ti que tú me estás viendo y me estás escuchando, este 2025 hay incentivos nuevos, cómo vienen y cómo los tenemos que empezar a conocer justamente. Roberto, si queremos empezar contigo, por favor. Claro que sí, Adrián. Pues mira, en este 2025, como en otros años, se contemplan en el paquete económico estímulos, unos que ya venían y otros nuevos. Uh-huh. Los que ya venían, bueno, pues tenemos los que tienen que ver con proyectos de inversión en la producción cinematográfica, uh-huh. en la producción teatral. Se elimina el estímulo al deporte de alto rendimiento. Uh-huh. Pero tenemos otros nuevos que son bastante importantes y que pues vienen de alguna manera a tratar de cambiar cómo se vienen haciendo las cosas, y con un proyecto también de 6 años alineado al Plan Nacional de Desarrollo, uh-huh. que estoy hablando específicamente de los estímulos que se contemplan en el Plan México. Y tenemos también otros estímulos que vienen con el plan maestro, plan estratégico del SAT 2025, uh-huh. que también es un proyecto de otorgar estímulos para que los contribuyentes se regularicen, se pongan al día. Y bueno, pues aquí vienen estímulos de exención o condonación de las multas, de recargos, de gastos de ejecución. Y esto, bueno, pues con la idea, con la finalidad precisamente de que los contribuyentes que traen algunos adeudos fiscales, créditos fiscales firmes y que ya son exigibles, puedan pues tomar los beneficios de estos estímulos y ponerse al corriente. También se permite incluso que se hagan pagos en parcialidades, lo cual lo deberá solicitar el contribuyente al SAT, pero bueno, pues son estímulos nuevos, novedosos, que vienen con una directriz, ¿no? Una línea. Por un lado, el Plan México de atraer inversión, de alguna manera de tomar ventaja de lo que se ha llamado relocalización de las cadenas de producción. Y esto con la finalidad, como te decía, bueno, de promover al país como un país, como una nación que pueda atraer inversión, que se puedan hacer negocios aquí y facilitar precisamente a los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, que pues se vean beneficiados con algunos estímulos que está dando el gobierno, que es la deducción inmediata, digamos que la aceleración de la deducción, un estímulo en capacitación, en la inversión en capacitación, y que esto pues al final del día tiene como objetivo, y así lo ha mencionado el Ejecutivo, por un lado, situar la economía mexicana dentro de las 10 más grandes economías del mundo, y por otro lado, pues como te decía, traer inversión. Esto de las cadenas de suministro, alineado a la región de América del Norte, pues que se tome ventaja de eso. Me queda claro. Maestro Rodolfo, de estos lineamientos que Roberto Colín nos ha mencionado puntualmente, ¿cuáles serían los que más destacaríamos justamente como esta novedad? Me llama mucho la atención
la eliminación, por ejemplo, de lo del deporte. Me llama mucho la atención justamente el Plan Maestro México, en donde tratamos, ¿no? O el gobierno está tratando de hacer más atractivo económicamente hablando a nuestro país a través de estos incentivos fiscales. ¿Cuáles serían los que destacas justamente en estos puntos? Claro, con gusto. Ya lo mencionaba mi colega Roberto Colín, precisamente el famoso Plan México tiene una serie de componentes que van, por un lado, con el tema de nearshoring, de la relocalización, pero también atienden a necesidades internacionales, porque de hecho el plan se llama Estrategia de Desarrollo Económico Equitativo y Sustentable. Tiene un componente que en años atrás era poco utilizado en nuestro país, el tema de sostenibilidad, y que lo hemos estado viendo también a raíz de todo el tema de lo que ocurrió en temas como el caso de Acapulco, en caso de Sevilla, en Estados Unidos, y que particularmente obedecen a temas de cambio climático, ¿no? Entonces, el componente de Plan México, sin lugar a dudas, tiene un reto importante que ojalá que se materialice, porque hay un tema como un componente muy importante que se llama sostenibilidad, y que ahí ya tenemos algunos temas que tienen impacto fiscal en nuestro país. Por ejemplo, los famosos impuestos ecológicos, que para el Estado, para la Ciudad de México implantó otro impuesto ecológico precisamente para empresas altamente contaminantes, pero ese es como un castigo a las empresas que son altamente contaminantes, pero lo que hace falta todavía dentro de este plan, y habrá que ver, porque hay una estrategia que viene de aquí hasta abril en cuanto a la implantación de medidas en sostenibilidades, si hay algún estímulo que se genere para la materia de sostenibilidad. Por ejemplo, en el impuesto especial sobre producción y servicios, hoy tenemos un estímulo que se utiliza para empresas que utilizan, por ejemplo, a las de la industria de la aviación, que utilizan un combustible muy específico y que les permiten cubrir hasta el 20% del impuesto especial sobre producción y servicios con algo que se denomina certificados de carbono. ¿Qué significa esto? Significa que particularmente todas las entidades arrojan cierto componente de contaminantes al medio ambiente, medido en toneladas de dióxido de carbono o su equivalente con otros gases. Estas empresas invierten, por ejemplo, en desarrollos, en crear nuevos espacios forestales donde hoy no hay árboles, crear un desarrollo sustentable. Eso se bursatiliza a través de un certificado de carbono. Cada tonelada de dióxido de carbono nuevo significa una tonelada de oxígeno nuevo a la atmósfera, distinta a la que hoy hay. Tiene que tener una sostenibilidad de 30 años por lo menos, y entonces una empresa que es altamente contaminante dice, oye, pues yo arrojo 10,000 toneladas de dióxido de carbono, pero vamos a suponer que tuviera un desarrollo donde genera 10,000 toneladas de oxígeno nuevo. Es una empresa neutralmente contaminante porque revierte los efectos de la contaminación, ¿no? Entonces la sostenibilidad en el Plan México seguramente va a tender hacia este tipo de estímulos en el corto plazo. Los que hoy están particularmente dentro de esta etapa no están enfocados precisamente con la sostenibilidad, pero sí con la deducción inmediata que ya mencionaba Roberto Colín, y particularmente está enfocado a empresas que generen desarrollos, que generen creatividad, es decir, que generen nuevos esquemas de capacitación, o que particularmente sean empresas innovadoras y que les permite tomar una deducción acelerada de sus activos fijos. Aquí yo me atrevería a cuestionar un poco qué tanto es un estímulo fiscal, porque particularmente en la definición que nos mencionabas, decía, busca particularmente fomentar una actividad, ¿no? Pero si lo vemos en contexto, una empresa invierte, por ejemplo, cumple los requisitos de este decreto, invierte en un edificio y dice, en lugar de llevármelo ese edificio a lo largo de 20 años como una partida al 5% de mis gastos, que es lo que te permite fiscalmente, me lo llevo en un solo ejercicio. Bueno, se puede entender como un estímulo porque la inversión que haces se deduce en ese momento con un porcentaje de 71-80%. Pero ¿qué va a pasar en los años subsecuentes? Va a ocurrir que ya no tienes costo. El costo se deduce en un solo momento. Entonces, si bien es cierto que es un estímulo, es de corto plazo. Es de corto plazo porque solamente se toma en un solo ejercicio, pero en los años subsecuentes, ese efecto, si no tienes una partida que lo compense, pues el impuesto se va a revertir. Es decir,
Si lo ponemos en números, tienes ingresos de 100 millones de pesos y tienes una deducción en un edificio de 71 millones, la base en el año 1 pues solamente es muy corta, son de 29 millones de pesos, ¿no? Pero al año siguiente, si no tienes esa inversión ya la dedujiste. Entonces, ¿cuál es tu deducción en el año siguiente? Cero. Ya no vas a El tener total de los ingresos va a ser gravable. Entonces, justamente con el tema de la parte de tomar el estímulo, se tiene que analizar con medidas de impuestos diferidos y otros componentes que se analizan para ver que ese efecto no se repercuta hacia futuro como una carga adversa para la compañía. Entonces, un estímulo que diríamos es de corto plazo y está acotado a empresas que tienen que generar un proyecto que sea aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, no es algo que pueda decir la empresa, tomo el estímulo y directamente hago la inversión y ya tomo la deducción, sino está sujeto a una aprobación y a una bolsa y a la aprobación de la Secretaría de Hacienda como parte del comité que lo tiene que aprobar. Por supuesto, en ese sentido, Roberto, ¿cuáles serían otros incentivos que estarían justamente dentro de esta misma cartera de corto plazo y cuáles serían los que podríamos incluir quizá a un largo plazo que tuvieran un mayor beneficio? No, mira, en el Plan México se ha señalado que viene toda una estructura, ¿no? Una estructura de los famosos polos de desarrollo de bienestar, donde de alguna forma pues se ha analizado, se han estructurado cómo están compuestos esos polos de desarrollo, cuáles son las facultades o lo que se produce en esos polos, y se han desarrollado también polígonos muy estructurados, con lo que se espera que el desarrollo esté de alguna manera mapeado al interior de toda la República dependiendo de las capacidades que tiene cada región. Vemos que en el norte, bueno, pues se busca incentivar el desarrollo de semiconductores, industria de manufactura automotriz, a lo mejor vemos un poco de aeroespacial, y en el sur vemos más bien desarrollo agropecuario, desarrollo de energía. En el centro vemos industria textil, industria también aeroespacial, automotriz, etcétera, ¿no? Entonces se ha mapeado de una manera muy estructurada cómo se espera el desarrollo en cada una de las zonas, a diferencia de otros planes que solamente buscaban estimular el norte y el sur, o más bien el sureste, con énfasis. Tenemos un panorama más integral de desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, este decreto de estímulos fiscales, conocido como Plan México, pues lo que busca es de manera generalizada apoyar la inversión y busca cambiar la forma también de cómo se opera o cómo se hacen negocios en México. No solamente en el tema fiscal, sino también se ha señalado y lo mencionaban así, un negocio para que opere, estamos hablando de un promedio de 2.5 años. Se busca acelerar esto para que en un año pueda operar de manera más acelerada. Y esto va en línea precisamente con este estímulo de deducción de inversiones. Es una deducción acelerada. Como comenta Rodolfo, es anticipar la deducción. Hoy anticipo gran parte, un porcentaje muy importante de la deducción. Vemos tasas de deducción acelerada que pueden llegar hasta un 91% máximo en el primer año. Entonces esto sí, como bien dice Rodolfo, hoy tengo la deducción y en los siguientes años puede ser que ya no tenga costos. Sin embargo, también es importante señalar que es probable que esta deducción me genere otro activo fiscal en el año, que son pérdidas fiscales, y voy a tener 10 años para aplicar estas pérdidas, contra a lo mejor la utilidad que se me va a generar en el futuro, que no va a tener un costo porque la deducción inmediata ya la apliqué. En ese sentido, Roberto y Rodolfo, yo les pregunto, entonces, ¿resulta benéfico este incentivo? Porque estamos, digamos que, acelerando, digamos, el incentivo, pero nos estamos quedando quizá a la deriva en los próximos años. Entonces, ¿resulta o no resulta benéfico este asunto? Esta parte de lo que es la deducción inmediata yo la vería con esas limitantes en cuanto a que es un estímulo temporal que en algún momento se revierte. El mismo decreto tiene otro tipo de estímulos que son para este tipo de empresas que innovan,
Pero ahí sí lo veo como un estímulo adicional porque es un componente distinto a lo que es erogen. Es decir, si eres una empresa que estás desarrollando innovación, obviamente la empresa va a incurrir en gastos de capacitación. Entonces, esos gastos de capacitación, lo que permite el decreto, concretamente el artículo 4, es un estímulo que va dirigido durante todo el sexenio de 2025 hasta 2030 y donde dice que particularmente se compare el promedio de capacitación pagada en ese año versus los años anteriores. Y sobre el diferencial se otorga un estímulo del 25% como deducción. Este sí es un estímulo importante porque es algo adicional a lo que ya origina el contribuyente. Es decir, si el contribuyente el año pasado gastó 5 millones y hoy gastan 10, tiene un incremento de 5 millones. Su deducción son los 10, pero sobre el incremento del 5% lo multiplica por el 25% y entonces ese monto adicional sí es una deducción que puede tomar en impuestos sobre la renta. Entonces, ahí sí hay un beneficio. O sea, tiene un componente, algunos que se tienen que evaluar con cuidado porque se revierten en el futuro, pero el componente de capacitación, ese sí me parece un buen estímulo, aunque, repetimos, está limitado a que tengan la aprobación de la autoridad fiscal, de la Secretaría de Hacienda. Está dirigido particularmente a este tipo de entidades que generan sobre todo capacitación en lo que se llaman escuela-empresa, ¿no? Es decir, es una composición entre la universidad, la formación teórica, con la capacitación práctica. Entonces, tiene un componente en ese sentido y sobre todo que está supeditado a la aprobación del comité técnico. No es el hecho de decir, yo capacito a mi personal. Sí, no es yo una empresa capacitadora S.A., capacito a mi personal y por el incremento ya tomo la deducción. No, tiene que ser dirigido a este tipo de entidades que tengan innovación, que tengan este tipo de programas de escuela-empresa y sobre todo que tengan la aprobación. Siento que el decreto se quedó acotado, muy limitado todavía, porque a diferencia de años anteriores, por ejemplo, en algún momento sí hubo estímulos como eran el estímulo al primer empleo, que eran muy interesantes porque aplicaba a la generalidad de contribuyentes. Bastaba con que la persona física o moral se ubicara en el supuesto y sobre este tipo de derogaciones tomaba un estímulo, o como lo existe, por ejemplo, para el estímulo que todavía está en la ley del impuesto sobre la renta, sobre la contratación de personas mayores o con discapacidad. Okay. Si alguien contrata una persona con 65 años, el 25% de lo que se le paga a esta persona por salarios lo toma como una deducción adicional en renta. Ahí sí claramente hay un estímulo que es algo adicional a lo que la empresa ha pagado. En discapacidad igual. Si contratan a una persona con discapacidad permanente, parcial o total, con su incapacidad documentada por el Seguro Social, pues lo que le pague, pues va a tomarlo como una deducción y en algunas áreas de impuestos locales incluso se permite que esos pagos que hagan no graven el impuesto local. Entonces, considero que este decreto es una buena intención, pero todavía considero que es un primer esbozo, ¿no? O sea, está acotado todavía. Lo deseable es que lo extiendan para que aplique a la generalidad de contribuyentes y no solamente a aquellos que hoy día estén supeditados a una aprobación de la autoridad. Roberto, ¿coincides con lo que nos dice Rodolfo y sobre todo en ese sentido de que puede ser 100% productivo justamente estos paquetes de incentivos para que México realmente llegue al objetivo de justamente ser más atractivo en materia de inversión? Sí, claro, este es el primer paso. Digamos que el Plan México es el primer paso. Recordemos que es un plan a 6 años. Va alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y es el primer paso de lo que se busca, ¿no? El objetivo es atraer inversión por 277 mil millones de dólares. Situar a México en las primeras 10 economías del mundo. Y ello pues trae toda una serie de cambios que se tienen que dar en México en la forma de hacer negocios. Ya lo decíamos, una es, pues el primer paso es este incentivo y por ahí se menciona que hay un comité de evaluación que tiene que estar revisando cómo va avanzando el estímulo, cómo se está dando, vigilando que realmente el estímulo se está aprovechando por aquellos contribuyentes que habla de MIPYMES, ¿no? De aquellos contribuyentes a quienes está dirigido. Entonces se busca a través también de una simplificación administrativa que viene algo también muy, muy fuerte,
en cuanto a trámites regulatorios en materia de comercio exterior. En materia, por ahí se menciona también la digitalización de trámites administrativos, lo cual también va a dar simplificación a todo lo que hoy en día se tiene que hacer para tramitar permisos, para tramitar licencias, para que un negocio pueda operar. Entonces se busca esta simplificación. La ventanilla también pues es una ventanilla más bien digital de inversión que busca también de alguna manera acelerar los procesos. La unificación del IMEX, donde inicialmente lo da la Secretaría de Economía, pero se busca que todo lo concentre ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como órgano pues vigilador, fiscalizador. Entonces viene una serie de cambios y yo creo que este es el primer paso, ¿no? Como comenta Rodolfo, pues los estímulos se pueden dar de diversas formas. Este se da como una deducción acelerada. El que sí podemos ver como algo adicional o algo que va a tener el contribuyente es en inversión en capacitación, porque se establece, como bien lo comentaba, un 25% al incremento de la capacitación, haciendo el cálculo de comparar el gasto del ejercicio contra el promedio de los 3 años anteriores, y solamente el incremento le aplicas un 25%. Ese pues sí lo disminuyes directamente del ingreso menos deducciones, entonces sí representa un ahorro en impuesto pues permanente. El otro, si bien te acelera el no pago de impuestos, pero a la larga, bueno, hay que ver cómo se comportan las cifras para saber si ese nada más fue un ahorro al inicio y en el futuro vas a estar pagando ese ahorro, ¿no? El famoso impuesto diferido. Entonces, bueno, pues se vienen una serie de cambios que van en línea con lo mencionaba hace un rato, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan México, el Plan Maestro de Fiscalización 2025, que también trae otros estímulos de regularización, y que esto, pues al final del día, lo que busca es situar a México, integrarlo como una de las 10 más grandes economías del mundo. La regionalización también, esto también lo que busca de alguna manera la relocalización de las cadenas productivas hacia México, la captación de esas inversiones, lo cual va a tener también una incidencia en los temas de comercio. Lo que busca esto también es un mayor valor de contenido nacional y un mayor valor de contenido regional, lo cual, pues para efecto del TEMEC, es muy valioso. ¿Por qué? Porque se está dando un auge al consumo de la región de América del Norte. Y ahora también con los cambios que se han dado y que se han pronunciado el gobierno de Estados Unidos en imponer aranceles a México, bueno, pues también se está de alguna manera relanzando el hecho en México, ¿no? El consumo interno, consume lo interno. ¿Por qué? Porque lo externo, lo que se importa a raíz de estos cambios arancelarios puede ser más caro. Entonces consumamos lo interno y bueno, pues se vienen muchos cambios en ese sentido. Por supuesto, esto que está mencionando Roberto, mi querido Rodolfo, para ir cerrando el tema del Plan México, me lleva a dar como conclusión de este tema específicamente que México se está preparando de manera interna en materia económica para hacer frente justo a una administración fuerte de Donald Trump. Sí, sin lugar a dudas tiene que ser así, tiene que ser un plan de protección hacia la economía interna, y creo que por lo contrario se tiene que acelerar este plan, porque particularmente este plan fue emitido en enero, con planes de desarrollo hacia el mes de abril, pero bueno, a medida que se van desarrollando las medidas particularmente en materia económica que pueden afectar el TEMEC, pues por supuesto nuestro país tiene que ir evolucionando, ¿no? Para ver qué medidas va a tomar, por ejemplo, en materia del impuesto al valor agregado, con los temas que hoy particularmente menciona la administración estadounidense en cuanto a si el hecho de llevar a la tasa cero hacia el extranjero significa una práctica competitiva lesiva para la economía estadounidense. Entonces va a tener que evolucionar e ir regulando, y a su vez
el ver cómo protege a la economía mexicana, ¿no? Porque al final el sector exportador, sobre todo, es un componente muy importante para nuestro país. Sin lugar a duda, ¿no? Un motor importante económicamente hablando para el desarrollo económico justo de esta nación. Y en ese sentido que estamos hablando justo ahorita de economía y de estos contribuyentes, a mí me gustaría pasar rápidamente a otro tema que me llama mucho la atención sobre estas deducciones fiscales. Específicamente las multas, ¿no? Cuando hablamos, tú que me estás escuchando, que me estás viendo, seguramente hay muchos contribuyentes que hoy por hoy tienen problemas con el fisco, no han cumplido por cualquier circunstancia en tiempo y forma con sus declaraciones anuales. Justamente, uno, ¿cómo va a beneficiar estas deducciones fiscales en la declaración anual que ya está a la vuelta de la esquina para este ejercicio 2024? Y dos, ¿cuáles son justamente específicamente esta condonación de multas a las que se está refiriendo justamente el SAT? Roberto, rápidamente. Bueno, las estamos llamando exenciones. ¿Qué es lo que pasa? El SAT lanzó un programa de regularización en línea con el Plan Maestro 2025, que precisamente lo que beneficia es la condonación o la exención del 100% de las multas, de los recargos y de los gastos de ejecución sobre créditos que sean firmes o sean ya exigibles. Hablando de créditos que se hayan generado o se hayan declarado de 2003 hacia atrás, de 2023 hacia atrás, perdón. Entonces el contribuyente puede acceder a este beneficio. De hecho, se creó en el portal del SAT un minisitio que habla de este estímulo de regularización, y vienen incluso ya hay unos formatos como base para que el contribuyente los descargue, los llene con sus datos, donde solicita, porque tiene que hacer la solicitud y esta solicitud también tiene plazo, tiene fecha, tiene que ser antes del 30 de septiembre de 2025. Entonces ahí hay unos formatos para facilitarle al contribuyente esta solicitud, donde, pide la exención de multas, recargos y gastos de ejecución, otros donde pide el pago a plazos. Se permite que se haga un pago en no más de 36 mensualidades, o bien un pago diferido que no sea de más de 12 meses a partir de que se hace la solicitud. Entonces vienen ahí también ya los formatos. Y esto, bueno, pues al final del día no es un plan de condonación como el que vivimos en los 3 sexenios anteriores, anterior a los gobiernos de Morena, pero son digamos que estímulos que se dan en la manera de estímulos que de alguna forma benefician al contribuyente. ¿Por qué? Porque cuando el contribuyente tiene una multa fincada, generalmente o en promedio una multa puede ser del 50% de la contribución. Entonces, si se logra esta exención de la multa, de los recargos, bueno, pues el contribuyente tiene un ahorro sustancial. Claro. No en el crédito se paga al 100%, pero sí en las multas, recargos y gastos de ejecución, lo cual es bastante benéfico para el contribuyente. Ok, Roberto, muchas gracias. Mi querido Rodolfo, maestro, tenemos que empezar a concluir. Ayuda a los contribuyentes, Plan México, escudo contra prácticas que se vienen fuertes de comercio exterior por parte de Estados Unidos. Tu conclusión al respecto sobre este tema. Creo que sin lugar a dudas ha sido un buen inicio este tipo de estímulos que van alineados con la estrategia de nearshoring, pero es solamente el inicio. Sin lugar a dudas, este plan es parte del inicio de la administración del gobierno actual y se irá perfeccionando de aquí al mes de abril. Faltan todavía diversos estímulos en materia de IMEX, que ya mencionaba Roberto, reducir los trámites de simplificación. Habrá que ver eso a lo largo del tiempo, se va a traducir seguramente en más decretos. Entonces tendremos más temas de los cuales comentar en algún momento. Este es un buen inicio. Hubiese sido deseable con más apertura hacia la totalidad de contribuyentes, pero bueno, seguramente habrá más temas ahí regulatorios, incluso también en el tema de sostenibilidad, que es uno de los pilares que están dentro del plan y que irán alineados incluso con las normas contables, porque para efectos incluso de las normas mexicanas, las normas de sostenibilidad ya se tienen que aplicar a partir del 1 de enero de 2025. Cualquier entidad ya lo tiene que aplicar y el Plan México tiene un componente de sostenibilidad. Habrá que ver también las iniciativas que saquen en ese respecto y si en su momento también se generan estímulos para fomentar que las empresas
dejen de contaminar. Hay un reto muy importante a nivel internacional que es evitar el incremento de la temperatura a nivel mundial a más de 1.5 grados. Deriva del Acuerdo de París y Protocolo de Kioto, 2 acuerdos internacionales a los que México está suscrito y que por ende son obligatorios, ¿no? Por eso también están dentro del plan, porque forma parte de los compromisos de México. Habrá que ver cómo evolucionan, pero seguramente tendremos más temas que coadyuvarán a darle forma a este plan México. Rodolfo, ¿sí o no? ¿Vamos por buen camino? Creo que vamos por buen camino. Perfecto. Para concluir, mi querido Roberto, nos quedan 30 segunditos, tus conclusiones sobre este tema y si vamos por buen camino o no vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Realmente los objetivos que se plantean en el Plan México son pues objetivos importantes, objetivos que creo que son alcanzables, pero se tienen que dar una serie de pasos, ¿no? Y el primero es este decreto de beneficios fiscales o de estímulos fiscales a los contribuyentes que inviertan en esta zona. Se pide incluso como requisito para acceder, porque como comenta Rodolfo, no es para todos, no está abierto para todos. Se pide el enviar un proyecto de inversión, se pide que tengan una certificación por el Comité de Evaluación y esperamos nuevas reglas. A partir de la emisión del decreto, de la publicación del decreto, se tiene la obligación de publicar los lineamientos en un plazo de 60 días. Estos lineamientos pues que van a dar mayor claridad, mayor directriz hacia dónde va el decreto, hacia dónde va el Plan México también. Claro. Roberto Colín, Rodolfo Jerónimo Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Negocios con Valor. Yo como conclusión te digo que debes de estar muy al pendiente justamente de cómo se va a empezar a evolucionar este tema. Por supuesto, nos han dicho que va a haber nuevas reglas. Tienes que estar pendiente justamente de cómo te puede beneficiar a ti como contribuyente todas y cada una de las nuevas reglas que se puedan llegar a publicar. Y la manera más directa para que te enteres de esto es a través justamente de Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Mi nombre es Adrián Díaz, te agradezco por haber visto y escuchado este podcast. Te escucho y te veo en la próxima emisión. Muchas gracias. Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.